Y bueno, mis cracks, espero que la estén pasando súper, súper, súper bien. Vamos a ver un nuevo video que definitivamente no sé si les parecerá absurdo o no, pero a mí me ha parecido bastante absurdo. De hecho, hay un dicho en el que se tiene bastante dicho, muchachos, que el Fútbol Club Barcelona y sus victorias morales, ¿no? Pero me llama bastante la atención el hecho de escucharlos hablar aquello de, mira, hemos perdido una vez más, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, pero nos vamos con la lección aprendida y estaremos reforzados para lo que venga. Eso es algo que a mí definitivamente no me cabe en la cabeza y ya van a entender por qué les estoy diciendo esto. Es imposible ser más ridículo que la gente del Barça. Mira que todos los días me levanto y digo, mira, hoy no me voy a reír del Barça y de su gente, pero es dificilísimo teniendo en cuenta los discursos que utilizan después de que les meten una tunda. Ya les voy a explicar, y antes de jugar, si tú eres del Barça, escucha lo que va a decir este hombre que vamos a ver y escúchame a mí y ahí puedes jugar todo lo que tú quieras. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque se viene bastante, bastante interesante. Así que sin mucho más cuento, damos play. Quiero que empecemos con este minutito muy rápido porque me parece bastante significativo. Hay alguien aquí, un vecino arriba o al lado, no tengo ni idea, que tiene todo el día martillando y no sé si se va a filtrar el audio, así que si escuchan un ruido, es eso lo que está ocurriendo. Están como tumbando una pared, no tengo ni idea, tienen todo el día dando martillo como unos degenerados. Pero bueno, vamos a darle play a este primer clip porque viene bastante interesante. Un minutico maravilloso. Y luego el guión salía y seguía cumpliéndose, ¿no? Con este penalti y este gol justo antes del descanso. También un golpe emocional muy duro para el Atlético de Madrid y que hacía que el Barça creyera de verdad que ya no era algo que sería más una proeza que cualquier cosa, con el 2-0 al descanso. Ya era una opción muy real la de meterse, por lo menos forzar esta prórroga. Y te pones 3-0, quedan 15 minutos y ya lo tienes muy cerca. Ha sido el final duro para el barcelonismo porque acaba muriendo en la orilla, pero la afición del Barça ha despedido a todos los jugadores en pie durante un buen rato. Una ovación tremenda. Y el sentimiento que se vive hoy en el Camp Nou es de orgullo de un equipo que lo ha dado todo, también de frustración por lo que pasó en esta ida, pero el fútbol hoy lo ha puesto el Barça. Y luego el factor emocional pesa mucho. Hoy el Barça no termina pasando a esta final de la Copa del Rey, pero seguro que esto terminará teniendo también un beneficio porque la temporada es larga, queda la Liga, queda la Champions y el Barça hoy sale muy reforzado del Camp Nou. Esa palabrita es que me parece bastante significativo. El Barça sale muy reforzado el día de hoy. A ver, muchachos, hay que ser un poquito más serios. Que la gente dice, ay, no, que ¿cómo vas a ovacionar a unos futbolistas que en la ida le metieron 4 goles y además pudieron haber sido fácilmente 12 goles? Eso es algo que yo no me explico y que solamente se explica en un club como el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que eso es algo que lo tenemos todos clarísimo, ¿no? O sea, me parece increíble que definitivamente esta gente esté aplaudiendo que les hayan metido la tunda que les metieron. Me parece absolutamente de locos. Pero bueno, si ellos son felices así, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos, no? Vamos a escuchar el segundo clip. En este caso, Rodri Fáez, pues dice básicamente, tal vez en otros términos, lo que yo les estoy diciendo, que no se puede ser tan ridículo con esto del refuerzo tras una derrota, además que fue lamentable sencillamente. Chicos, y lo fácil que es poner en su sitio a esta gente, porque es muy sencillo entender una cosa. A ver, sí, el partido del Barça ayer fue bueno, pero no fue excelente. Para mí el Atlético de Madrid jugó demasiado mal, eso creo que hay que añadirlo también, pero por poner un ejemplo, el baile, la tunda que le metió el Atlético al Barça en la ida no se vio en el partido de vuelta, sino, imagínense, definitivamente es que me parece de las cosas más increíbles. Y aquí está Rodri Fáez diciéndole pues lo que todos seguramente pensamos. ¿Cómo estás? El saludo para ti, para Rodri y para Lluís. Pues estoy un poco en la línea tanto de Rodri como de Lluís, con un matiz que me ha encantado, que ha sido la última frase de Lluís, que es igual que ha comentado Rodri cuando el Madrid ha dado pena. Lo que pasa es que al final la forma es diferente, ¿no? El Madrid sale reforzado, el Barça sale reforzado. Bueno, pues al final lo que importa es quién pasa y quién pasa es el Atlético de Madrid. Y es una realidad. Creo que el Atlético hoy hace un partido. Es maravilloso. Y mira que él también añade sobre el final, muchachos, que el Atlético de Madrid hace un partido horrible. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. El Atlético hace un partido de esos que tú dices, a ver, tú no puedes pretender jugar una final haciendo este partido, pero da la casualidad, y es un matiz muy importante, que el peor partido lo vimos en la ida y lo hizo el Fútbol Club Barcelona. Por eso el Atlético es el que termina clasificando a la siguiente ronda. Y es una realidad, mira, tan sencillo como eso. Eso de las victorias morales, de salir reforzados, para mí es que debe detenerse. Es ridículo decir eso porque al final del día, si el Atlético, que tengo que verlo también, y sería maravilloso que perdieran con alguno de los equipos que están en la otra semifinal, si el Atlético es el que termina ganando el título, nadie se va a acordar del Fútbol Club Barcelona y de este orgulloso partido que ellos tuvieron. Pero bueno, vamos a cerrar con este clip del mismo señor que vimos al principio del video y que me parece sencillamente maravillosísimo.
Chicos, con esto cerramos. Vamos a prestarle muchísima atención porque es aproximadamente, sí, un minuto en el que él añade y termina, pues, de alguna manera intentar reforzar ese, para mí, lamentable eliminatoria. Si esto lo hace el Barça en una final, este 3-0, para mí tendría muchísimo mérito y se lo pongo. Ustedes me han visto a mí muchas veces poniéndole mérito al Barça en cosas que creo que se lo merecen. También esto hay que añadirle que esto es un partido de 180 minutos. No podemos sacar conclusiones por hacer un buen partido cuando hiciste un lamentable partido en la ida que te terminó costando la eliminación. Y repito, para mí el partido del Atleti en la ida es 3 veces mejor y le pudo haber caído 7 u 8 goles fácilmente. Pero bueno, cerremos con esto, muchachones. Bastante rato dentro del área, pero es que el Atlético de Madrid no es el de hace, no sé, 10 años, el de hace 5 años, que vivía cómodo dentro del área, sino es un Atlético que sufre mucho en balones parados, que sufre con centros laterales, y el Barça lo ha tenido en su mano. Creo que los aficionados del Atlético de Madrid hoy estarán muy contentos, obviamente, porque lo dice Rodri, el fútbol al final va de resultados, el Madrid gana Champions y saca pecho de ello. 100% estamos de acuerdo, el Atlético hoy es el que pasa y es el que celebrará, pero no deja un buen sabor de boca tampoco el partido para los aficionados del Madrid. Ahora justo estaba hablando con algunos de ellos llegando a esta posición y me decían que ha sido un bochorno de partido y que ha sido un poco el antifútbol lo que ha planteado hoy el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El antifútbol, una de las cosas que ellos han intentado hacer durante muchísimo tiempo para restarle mérito a prácticamente todos los equipos que hemos ido conociendo durante muchísimo tiempo. No, lo del antifútbol es algo lamentable y eso no lo he entendido sobre el final, de que a los aficionados del Real Madrid pues no les queda un buen sabor de boca tras este partido. Tampoco lo tengo muy claro, teniendo en cuenta una cosa: yo como madridista tengo que añadir algo. Me preocupa bastante que el Barça, pues básicamente, muchachos, tiene un camino bastante aparentemente fácil para pasar directo a la final de la Champions League, incluso contra el Arsenal, al ser un equipo con tan poca grandeza. Es que el Arsenal puede ser perfectamente el Atlético de Madrid de Inglaterra, ¿no? Pero la confianza que me da a mí todo esto es que si ves el partido de ida de esta eliminatoria, ustedes seguramente estarán igual de tranquilos que yo, pensando que el Barça, pues, haciendo un partido así de lamentable en la Champions League contra el puede ser el mismo Atlético de Madrid en cuartos, incluso te diría que en octavos con el mismísimo Newcastle, ¿no? Creo que la va a tener bastante difícil para clasificar, y no te digo yo, con toda la poca grandeza que tiene el Arsenal, si les llegan a hacer este partido de la ida al Arsenal en el estadio del Arsenal o hasta en el mismo Camp Nou, yo creo que el Barça no la cuenta. Por eso estoy realmente tranquilo. Y bueno, ridículo eso de que están lamentándose por la imagen que vieron. Yo no sé quién se está lamentando, porque seguro que los aficionados del Atlético, 13 años después de vivir una final de Copa del Rey, estarán lo más contentos del mundo, y sobre todo teniendo en cuenta que el partido que hicieron de ida fue absolutamente maravilloso, ¿no? De todos modos, no sé si estoy equivocado. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones allá en los comentarios, y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.